¿Qué pasa cuando las estrellas más grandes de Hollywood dicen no a las reglas? En la Edad de Oro, negarse a una demanda del estudio no solo era arriesgado, podía terminar con tu carrera de la noche a la mañana. Desde rebeliones de contratos hasta desafiar romances forzados, estos actores no solo rompieron el molde, fueron expulsados por ello. Trains of Old Pictures, vamos a hablar sobre las antiguas estrellas de Hollywood que pagaron el precio máximo por mantenerse firmes en una industria que exigía control total. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland rompió las cadenas del sistema de estudios al atreverse a desafiar los contratos opresivos de su época. A mediados de los años 30 se enfrentó a Warner Bros. En una batalla legal innovadora que cambió Hollywood para siempre. Su valentía al exigir libertad de un acuerdo restrictivo e interminable de 7 años condujo a un fallo histórico que redefinió las obligaciones contractuales para los actores. Su testimonio en el tribunal y la posterior victoria legal no solo aseguraron su independencia, sino que también sentaron un precedente que resonó en toda la industria. Los críticos alabaron su determinación, mientras los ejecutivos se enfurecían por la pérdida de control sobre su preciado activo. Los documentos legales de ese caso histórico revelan una feroz lucha por la dignidad personal y la libertad creativa. Informes de la época detallan la tensión en la sala del tribunal y las ondas de choque que reverberaron en las salas de juntas de los estudios. Los titulares de los periódicos de la época hablaban de ella como una pionera y un símbolo de resistencia. Su triunfo tuvo un costo personal, ya que los estudios intentaron dejarla de lado, con menos papeles y presupuestos reducidos. Sin embargo, el impacto de su desafío resonó más allá de la pantalla grande, inspirando a muchos otros a cuestionar el dominio del sistema de estudios. Los efectos de ese caso todavía se discuten en las escuelas de cine y círculos legales hoy en día, marcando a Olivia de Havilland como una de las primeras estrellas en recuperar su autonomía en una industria construida sobre el control. Bette Davis. Bette Davis trazó un camino de desafío en medio de las implacables presiones de Hollywood. En 1936, cuando los grandes estudios intentaron limitarla a papeles que opacaban su inmenso talento, ella se opuso a ser encasillada en personajes inferiores. Su batalla legal contra Warner Bros. No fue solo sobre un contrato, sino una lucha por el respeto creativo. Los documentos judiciales revelan que Davis desafió el derecho del estudio a dictar cada aspecto de su carrera, desde la elección de guiones hasta los coprotagonistas. El drama judicial se desarrolló con titulares que alababan su espíritu intransigente y vilipendiaban las tácticas extremas del estudio. Aunque no ganó todas las batallas legales, las consecuencias de su desafío fueron palpables. Durante un tiempo, los papeles de primera clase desaparecieron mientras los estudios reevaluaban su comercialización. Los conocedores de la industria recordaron discusiones susurradas en salas llenas de humo sobre cómo una estrella intransigente había alterado la cuidadosamente orquestada máquina de control de los estudios. Biografías publicadas posteriormente describieron a Davis como tanto una víctima como una rebelde, cuya franqueza finalmente forzó una admiración reticente de sus colegas. Su legado desafiando el status quo ha perdurado, sirviendo como recordatorio de que la búsqueda de la integridad artística puede tener un costo significativo. Su historia sigue siendo un poderoso testimonio del valor requerido para enfrentarse a una industria construida sobre la estricta conformidad y el control. Gene Tierney. Gene Tierney se encontró en la encrucijada de la vulnerabilidad personal y las duras exigencias de Hollywood. Conocida por su belleza cautivadora y su presencia magnética en pantalla, se esperaba que siguiera siendo el ícono impecable creado por los estudios. Cuando Tierney enfrentó desafíos de salud mental y publicitó luchas personales, el sistema de estudios se negó a acomodar su necesidad de tiempo fuera del foco implacable. Informes de la década de los 50 indican que los ejecutivos la presionaron para seguir trabajando, a pesar de evidentes signos de tensión emocional. Los estudios le exigieron que ocultara su verdadero estado, imponiéndole rutinas estrictas y apariciones públicas que poco hicieron por su bienestar. Los artículos de periódico de la época pintaban un cuadro de una estrella luchando contra demonios internos, mientras el sistema explotaba sus vulnerabilidades. Memorias confidenciales de los jefes de estudio sugieren que la negativa de Tierney a adherirse a su imagen guionizada llevó a su aislamiento gradual de proyectos importantes. Los críticos de la industria describieron más tarde su carrera como una trágica interacción entre el talento y una máquina corporativa implacable. Mientras su legado en pantalla permanecía intacto, fuera de la pantalla, las repercusiones de su desafío resonaron en sus años posteriores. Su lucha contra un sistema rígido que valoraba las ganancias por encima de la salud personal ha sido documentada en varias biografías. Los registros muestran que su carrera, una vez llena de promesas, fue restringida por las mismas instituciones que alguna vez la elevaron al estrellato. El viaje de Gene Tierney se recuerda no solo por sus contribuciones cinematográficas, sino también por su conmovedora postura contra las prácticas deshumanizantes de una era pasada. Marsha Hunt.
El firme compromiso de Marsha Hunt con sus creencias le costó caro en el despiadado mundo de Hollywood. En una época marcada por la histeria política, se negó a retractarse de sus opiniones abiertas sobre los derechos civiles y la libertad artística. Cuando la presión aumentó durante el apogeo del sentimiento anticomunista, Hunt se mantuvo firme, desafiando el silencio impuesto por el estudio que buscaba enterrar la disidencia. Los documentos de archivo del período detallan su negativa a cumplir con los juramentos de lealtad exigidos por las autoridades de la industria. Su valiente postura fue noticia, presentándola como una defensora intrépida de la justicia y una paria entre poderosos ejecutivos de estudio. Su carrera, una vez en una trayectoria prometedora, se descarriló abruptamente cuando fue silenciosamente incluida en la lista negra. Cartas de personas de la industria revelan que su talento fue eclipsado por la creciente paranoia de la época. Sus papeles posteriores eran escasos y a menudo relegados a películas menos conocidas que no reflejaban todo su potencial. Los registros biográficos señalan que, a pesar del gran impacto en su vida profesional, Hunt continuó apoyando causas sociales y hablando sobre temas de libertad y justicia. El impacto de sus decisiones todavía es analizado por historiadores del cine que citan su caso como emblemático de la represión política de la época. Marsha Hunt sigue siendo un símbolo de integridad artística, una estrella que pagó el precio más alto por negarse a comprometer sus ideales en una industria llena de conformidad. Lee Grant. La postura desafiante de Lee Grant durante uno de los periodos más turbulentos de Hollywood alteró para siempre la trayectoria de su carrera. Cuando las presiones políticas aumentaron y la amenaza del macartismo se cernía, ella se negó a traicionar sus principios denunciando a sus colegas. Su decisión de apoyar a su marido y respaldar a compañeros en la lista negra resultó en una reacción inmediata y severa por parte del sistema de estudios. Memorias y registros públicos de principios de los años 50 revelan que los ejecutivos la etiquetaron como rebelde y poco cooperativa. Los reportes de noticias de televisión de la época detallaron la controversia en torno a sus apariciones públicas en servicios conmemorativos para aquellos que fueron blanco de la caza de brujas anticomunista. Su negativa a sucumbir a los mandatos impulsados por el miedo del Comité de Actividades Antiestadounidenses la llevó al exilio profesional. Fuentes de la industria señalaron que su carrera, que una vez fue prometedora, se redujo a papeles esporádicos en películas de bajo presupuesto. Críticas en importantes periódicos de la época hablaban de su talento mientras lamentaban la pérdida de una estrella que había sido silenciada por un sistema opresivo. A pesar de los contratiempos, Lee Grant resurgió más tarde en películas independientes que alababan su resistencia y espíritu inquebrantable. Su historia es un recordatorio poderoso del costo de la integridad artística y personal en una época en que la conformidad era exigida por los más altos niveles de poder. Su trayectoria sigue inspirando debates sobre el precio de la lealtad y el valor necesario para desafiar la injusticia sistémica. Dalton Trumbo. Dalton Trumbo se convirtió en sinónimo de desafío en una industria donde la conformidad era la norma. Como un talentoso guionista, su negativa a testificar ante el gobierno durante las investigaciones anticomunistas de finales de los años 40 le costó caro. Su decisión de proteger a sus colegas y mantener sus creencias políticas condujo a una lista negra oficial que duró más de una década. Registros históricos de la época relatan los tensos interrogatorios y los hostiles memorandos de estudio que lo describían como un elemento subversivo. A pesar de las duras restricciones impuestas a su trabajo, Trumbo continuó escribiendo bajo seudónimos, sus palabras circulando en secreto entre la comunidad cinematográfica. Más tarde, los críticos de cine se maravillaron por el brillo subversivo que se manifestaba en sus guiones codificados, incluso cuando los estudios intentaron borrar sus contribuciones de los anales del cine. Imágenes de archivo de finales de los años 50 capturan el impacto persistente de la lista negra en su vida, con sus compañeros hablando en tono bajo sobre su innegable talento y la injusticia que enfrentó. Los libros sobre la historia de Hollywood detallan el meticuloso proceso por el cual Trumbo lentamente recuperó el reconocimiento, culminando en su eventual crédito público por películas épicas como Espartaco y Éxodo. Su historia es un testimonio del poder perdurable de la expresión creativa frente a la represión sistemática, una narrativa que sigue resonando con los defensores de la libertad de expresión y la independencia artística. Edward Dmytryk. La historia de Edward Dmytryk es una de resistencia inicial y eventual capitulación bajo una presión implacable. Como uno de los 10 de Hollywood, inicialmente se negó a cooperar con las investigaciones gubernamentales que buscaban exponer supuestas influencias comunistas en la industria cinematográfica. Su desobediencia inicial fue recibida con consecuencias severas, incluyendo tiempo en prisión y una lista negra en toda la industria que casi terminó con su carrera. Memorandos oficiales de los estudios e informes del gobierno de la época indican que a Dmytryk se le describía como un radical peligroso, una etiqueta que hizo que los estudios fueran reacios a darle papeles importantes. El intenso escrutinio y aislamiento finalmente lo llevaron a reconsiderar su posición.
En una decisión controvertida que dividió opiniones entre sus colegas, eligió cooperar con las autoridades, proporcionando nombres y detalles que facilitaron su regreso al trabajo. Las críticas contemporáneas de sus películas posteriores reflejan un legado mixto, con algunos críticos viendo su decisión como un compromiso necesario, mientras que otros la vieron como una traición a sus ideales anteriores. Las biografías detalladas señalan que el costo personal de su decisión fue inmenso, afectando tanto su reputación profesional como sus relaciones personales. La evidencia de los archivos sugiere que, aunque su regreso a Hollywood estuvo marcado por pequeños éxitos, la sombra de su resistencia anterior perduró a lo largo de su carrera posterior. Su caso sigue siendo una de las narrativas más complejas de la época, ilustrando el peso aplastante de las presiones externas sobre incluso los individuos más talentosos. Gail Russell. Gail Russell emergió como una estrella prometedora en la época dorada del cine, antes de que el sistema de estudios comenzara a dictar cada aspecto de su vida. Conocida por sus cautivadoras actuaciones en películas de principios de los años 40, pronto se encontró en desacuerdo con las manos controladoras de Paramount Pictures. Cuando el estudio intentó orquestar su imagen pública mediante un matrimonio de publicidad forzado y obligaciones sociales implacables, ella se resistió. Informes de la época describen cómo los ejecutivos se frustraron cada vez más con su negativa a conformarse con la imagen cuidadosamente construida por ellos. Memorias confidenciales revelan que su carácter independiente se veía como una desventaja más que como una fortaleza. La reacción resultante fue rápida y severa, lo que llevó a una eliminación gradual de su carrera, que una vez fue prometedora. Artículos de periódico de la época narran el dramático declive de una estrella cuyo talento fue eclipsado por su falta de disposición para seguir las exigencias de Hollywood. Relatos biográficos enfatizan que el sistema de estudios la veía como una amenaza para las narrativas controladas que se habían construido meticulosamente durante décadas. A pesar de un breve resurgimiento en películas más pequeñas, su nombre finalmente desapareció del cartel. Su historia, preservada en los archivos de la historia del cine, sirve como un recordatorio contundente de las duras realidades enfrentadas por quienes se atrevieron a resistir el sistema basado en la conformidad rígida y el control absoluto. Karen Morley. Karen Morley fue una luz brillante en Hollywood durante los primeros años del cine sonoro, cuya carrera fue truncada por un compromiso inquebrantable con sus principios. Como una estrella en ascenso en MGM, se vio envuelta en la agitación política de su tiempo cuando se negó a testificar contra compañeros artistas durante investigaciones intensas. Documentos históricos indican que su negativa a cooperar con la presión del gobierno llevó a que su nombre fuera eliminado discretamente de las listas de reparto. Los conocedores de la industria recordaron que su naturaleza franca la convirtió en un objetivo para aquellos en el poder que estaban decididos a suprimir la disidencia. Biografías publicadas en años posteriores revelan que sus primeras películas, marcadas por una combinación única de vulnerabilidad y fuerza, fueron dejadas de lado cuando los estudios se movieron en una dirección más conservadora. Los registros de archivo de la época señalan que su postura progresista fue tanto admirada como criticada por igual. Aunque su carrera nunca se recuperó del todo, su legado como pionera que desafió el statu quo perdura. Relatos detallados de sus entrevistas y declaraciones públicas ofrecen un vistazo raro a los desafíos enfrentados por artistas que resistieron las presiones para conformarse. Karen Morley sigue siendo un símbolo de integridad y desafío en una industria conocida por su rígido control sobre el talento y la imagen pública. Karen Morley. Karen Morley fue una luz brillante en Hollywood durante los primeros años del cine sonoro, cuya carrera fue truncada por un compromiso inquebrantable con sus principios. Como una estrella en ascenso en M&M, se vio envuelta en la agitación política de su tiempo cuando se negó a testificar contra sus compañeros artistas durante investigaciones acaloradas. Los documentos históricos indican que su negativa a cooperar con la presión del gobierno llevó a que su nombre fuera eliminado silenciosamente de las listas de reparto. Los conocedores de la industria recordaron que su naturaleza franca la convirtió en un objetivo para aquellos en el poder que estaban decididos a suprimir la disidencia. Biografías publicadas en años posteriores revelan que sus primeras películas, marcadas por una combinación única de vulnerabilidad y fuerza, fueron dejadas de lado a medida que los estudios se movían en una dirección más conservadora. Registros archivísticos de la época señalan que su postura progresista fue tanto admirada como vilipendiada en igual medida. Aunque su carrera nunca se recuperó del todo, su legado como pionera que desafió el statu quo perdura. Relatos detallados de sus entrevistas y declaraciones públicas ofrecen una rara visión de los desafíos enfrentados por los artistas que resistieron las presiones para conformarse. Karen Morley sigue siendo un símbolo de integridad y desafío en una industria conocida por su rígido control sobre el talento y la imagen pública. Dick Powell. Dick Powell redefinió su carrera al rechazar audazmente los papeles musicales que una vez lo habían convertido en un nombre familiar. A principios de los años 40, mientras buscaba hacer la transición de encantadores papeles musicales a roles dramáticos más serios, la presión de Warner
Los hermanos crecieron inmensamente. Los ejecutivos del estudio no estaban dispuestos a abandonar la fórmula que había demostrado ser exitosa, y Powell se encontró atrapado en una lucha por el control creativo. Las publicaciones comerciales de esa época detallaron las acaloradas negociaciones y la creciente frustración de ambas partes, mientras Powell insistía en seguir roles que demostraran su rango dramático. Memorandos confidenciales del estudio revelaron más tarde que su insistencia en liberarse del encasillamiento se consideraba un desafío directo al orden establecido. Los críticos de la época señalaron que su alejamiento de las comedias musicales fue un movimiento arriesgado que finalmente condujo a un periodo de incertidumbre profesional. Su decisión de dejar el sistema de estudios, aunque controvertida, le abrió la puerta para protagonizar películas de cine negro que redefinieron su imagen. Los historiadores de cine ahora consideran su transición como uno de los primeros ejemplos de un actor recuperando la libertad artística de la máquina corporativa. Los ecos de su postura audaz continúan resonando en discusiones contemporáneas sobre la evolución del género y la autonomía de los actores. La historia de Dick Powell es un vívido ejemplo del choque entre la ambición personal y las restricciones del poder del estudio. Betty Hutton. Betty Hutton, en su momento una de las mayores talentos cómicos de Hollywood, se encontró en desacuerdo con el mismo sistema que la había catapultado a la fama. Durante finales de los años 40 y principios de los años 50, su inflexible negativa a someterse al estricto control del estudio creó fricciones con ejecutivos de alto nivel. Documentos de ese periodo revelan que los conflictos de Hutton con directores y productores no eran meramente cuestiones de temperamento personal, sino un rechazo fundamental a la imagen pública impuesta y la manipulación de su carrera. Fuentes de la época indican que cuando se alejó de una popular serie de televisión, no fue por capricho, sino como una postura deliberada contra los guiones predeterminados y los eventos publicitarios forzados. Críticos en las revistas del sector señalaron que su partida era emblemática de una lucha más amplia por la autonomía creativa dentro de Hollywood. A pesar de ser una de las actrices mejor pagadas de su tiempo, la reacción negativa de los estudios la relegó a papeles que no lograron capturar todo su talento. Reseñas detalladas de películas de los años siguientes apuntan a un marcado declive en su atracción en taquilla. Su trayectoria está meticulosamente documentada en biografías que exploran la tensión entre la libertad artística y las exigencias comerciales. El legado de Betty Hutton sigue entrelazado con el costo de la desobediencia en una era que valoraba la conformidad sobre la individualidad, dejando atrás una narrativa rica tanto en logros como en tristeza. Betty Hutton. Betty Hutton, quien fuera una de las más brillantes talentos cómicos de Hollywood, se encontró en desacuerdo con el mismo sistema que la había catapultado a la fama. Durante finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, su inquebrantable negativa a someterse al control rígido de los estudios generó fricciones con ejecutivos de alto nivel. Documentos de ese periodo revelan que los conflictos de Hutton con directores y productores no eran meramente cuestiones de temperamento personal, sino un rechazo fundamental a la imagen pública impuesta y la manipulación de carrera. Fuentes de la época indican que cuando abandonó una popular serie de televisión, no fue por capricho, sino como una postura deliberada contra los guiones preestablecidos y los eventos de publicidad forzada. Los críticos en las revistas especializadas señalaron que su partida era emblemática de una lucha mayor por la autonomía creativa dentro de Hollywood. A pesar de ser una de las actrices mejor pagadas de su tiempo, la reacción de los estudios la relegó a papeles que no lograban captar todo su talento. Las críticas detalladas de las películas de los años posteriores indican una marcada disminución en su atractivo para la taquilla. Su trayectoria está meticulosamente documentada en biografías que exploran la tensión entre la libertad artística y las exigencias comerciales. El legado de Betty Hutton permanece entrelazado con el costo de la rebeldía en una era que valoraba la conformidad sobre la individualidad, dejando atrás una narrativa rica tanto en logros como en tristeza. James Dunn. El viaje de James Dunn en Hollywood dio un giro inesperado cuando comenzó a exigir roles que reflejaran la profundidad de sus habilidades. Un actor célebre que ganó elogios por su actuación en A Tree Grows in Brooklyn, pronto descubrió que el sistema de los estudios no estaba dispuesto a permitirle liberarse de los papeles ligeros y románticos que le habían traído fama temprana. Los registros de la industria de Fox documentan una creciente brecha entre Dunn y los responsables de tomar decisiones que controlaban el reparto y los guiones. Su insistencia en explorar personajes más complejos chocó con la fórmula rentable de películas optimistas. Reseñas críticas de mediados de los años 40 revelan que sus actuaciones en películas dramáticas fueron recibidas con tanto elogios como controversia. Entrevistas de archivo describen la creciente tensión en las salas de juntas del estudio mientras los ejecutivos debatían si arriesgar el éxito de sus fórmulas establecidas.
A medida que aumentaba la presión, Dan se encontró gradualmente al margen de los principales proyectos. Su carrera, que una vez fue vibrante y llena de promesas, comenzó a desvanecerse a medida que los estudios siguieron adelante sin él. Los relatos biográficos de esa época describen a un actor atrapado entre la ambición artística y las implacables demandas de una industria impulsada por intereses comerciales. Su historia sigue siendo un relato aleccionador de talento, sofocado por sistemas contractuales rígidos y la búsqueda implacable de éxito, predecible en la taquilla. Ona Monson. Ona Monson fue celebrada por su atractivo único y talento innegable. Sin embargo, quedó enredada en las feroces demandas de conformidad de Hollywood. Mejor conocida por un papel memorable que capturó la imaginación del público, su vida fuera de la pantalla pronto se convirtió en un campo de batalla sobre temas de libertad personal y autenticidad. A medida que circulaban rumores sobre su vida privada, los ejecutivos del estudio se volvían cada vez más cautelosos ante su negativa a ocultar la verdad sobre sus relaciones. Comunicaciones confidenciales del estudio de finales de los años 30 indican que su negativa a conformarse con una imagen desinfectada llevó a su gradual marginación en proyectos cinematográficos importantes. Artículos de periódicos de la época relatan cómo sus papeles comenzaron a reducirse a medida que los estudios apretaban su control sobre la imagen de las estrellas. Los críticos observaron que, a pesar de su talento encantador, el deseo de la industria por una imagen pública controlada eclipsó su carisma natural. Fuentes biográficas detallan las luchas que soportó, incluida la dura escrutinio de columnistas de chismes y reporteros de tabloides, que disfrutaban de cada paso en falso. En una época en la que cada detalle personal se manipulaba para obtener ganancias, la historia de Ona Monson es un ejemplo conmovedor del costo de la autenticidad. Su eventual desaparición de papeles principales marcó el final de una era definida por la negativa a ser moldeada por expectativas externas. Frances Farmer. El espíritu desafiante y la naturaleza intransigente de Frances Farmer chocaron dramáticamente con los estrictos estándares de Hollywood. Una estrella cuyo inicio de carrera brilló intensamente, pronto se encontró luchando contra un sistema que exigía obediencia total. Cuando enfrentaba la constante presión de alterar su apariencia y comportamiento para el consumo público, se resistía audazmente a la imagen cuidadosamente guionizada impuesta sobre ella. Recortes de periódicos históricos documentan acalorados intercambios entre sus representantes y ejecutivos de estudio, subrayando el intenso escrutinio que acompañaba cada uno de sus movimientos. Las biografías detallan un periodo turbulento, marcado por arrebatos públicos y luchas personales que fueron sensacionalizadas por la prensa. El sistema de estudios, reacio a tolerar tal imprevisibilidad, gradualmente la apartó de proyectos de alto perfil. El resultante aislamiento e institucionalización forzada se ha convertido en un tema de intenso escrutinio entre los historiadores del cine. Entrevistas con veteranos de la industria relatan la conmoción y consternación que acompañaron su caída en desgracia. Su legado ahora se ve como un poderoso cuento con moraleja sobre el costo de la libertad artística en un entorno que valora la imagen sobre la sustancia. Los registros de su tumultuoso viaje continúan generando debates sobre las duras realidades enfrentadas por las estrellas que se atrevieron a desafiar las convenciones. Robert Ryan. Robert Ryan se ganó una reputación como un actor ferozmente principiado que desafiaba la inclinación de Hollywood por los papeles propagandísticos. Conocido por sus interpretaciones intensas en dramas de guerra, pronto se encontró en desacuerdo con los ejecutivos del estudio que insistían en que participara en campañas patrióticas durante la Segunda Guerra Mundial. Documentos de la industria de principios de los años 50 revelan que su negativa a avalar giras exageradas de bonos de guerra y retratos excesivamente heroicos fue vista como un acto de rebelión. Las críticas de sus actuaciones señalan que su intensa melancolía llevaba una sutil crítica al sistema que exigía una conformidad inquebrantable. Las imágenes de archivo de ese periodo capturan la atención mientras chocaba con directores decididos a moldear su imagen en la de un héroe americano inquebrantable. Informes detallados en revistas especializadas exponen los conflictos detrás de cámaras, ya que su insistencia en un trabajo de personajes auténtico perturbaba las estrategias publicitarias cuidadosamente elaboradas. A pesar de recibir elogios por sus papeles dramáticos, Ryan enfrentó importantes reveses en su carrera, cuando los estudios lo etiquetaron como políticamente poco fiable. Su correspondencia personal de la época refleja a un hombre que valoraba la verdad artística por encima de todo. Los historiadores del cine ahora ven su trayectoria como emblemática de la lucha más amplia por la libertad creativa en una industria impulsada por el lucro. Su historia, entretejida en el tejido de la historia de Hollywood, sigue siendo un testimonio del conflicto duradero entre la expresión individual y las demandas de un sistema rígido. Sir Paul Robeson.
Paul Robeson sigue siendo una de las figuras más influyentes cuya carrera fue descarrilada por principios inquebrantables. Un actor y cantante cuyo talento trascendió fronteras, desafió abiertamente las actitudes predominantes sobre la raza y la injusticia durante su tiempo. Los registros históricos teniendo en cuenta cómo Robeson rechazó ofertas que exigían que suavizara sus opiniones directas a cambio de continuar trabajando en el cine convencional. Tanto los ejecutivos de estudios como los funcionarios gubernamentales tomaron nota de sus posturas radicales. Relatos biográficos de los años 50 detallan cómo le revocaron el pasaporte y sus giras internacionales fueron abruptamente canceladas debido a la creciente presión política. Los archivos de periódicos de la época revelan que sus apariciones públicas fueron cada vez más limitadas, dejándolo aislado de los principales proyectos cinematográficos que él solía comandar. A pesar de su profundo impacto en las artes y los derechos civiles, su carrera en Hollywood fue efectivamente terminada por la implacable lista negra que marcó la época. Sus discursos y entrevistas grabados de esa época turbulenta sirven como evidencia perdurable de un hombre que eligió sus convicciones sobre la longevidad de su carrera. Paul Robeson sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia, cuya historia continúa inspirando debates sobre la libertad de expresión en una industria estrechamente controlada. Jean Muir. Jean Muir emergió como una víctima del miedo y la sospecha que definieron La Casa de Brujas. Una talentosa actriz cuyas primeras apariciones en televisión le valieron elogios, pronto se vio atacada por sus críticas abiertas a los juramentos de lealtad. Los registros del estudio revelan que su negativa a firmar los compromisos obligatorios contra influencias subversivas condujo directamente a su despido de una serie de televisión popular. Las revistas comerciales de principios de los años 50 documentaron el rápido declive de su carrera mientras los productores buscaban talentos más seguros y conformes. Entrevistas en periódicos de esa época relatan su protesta silenciosa contra las presiones para conformarse a normas políticamente aceptables. Personas dentro de la industria señalaron más tarde que su postura inflexible, aunque admirable, la dejó con pocas oportunidades en un mercado que valoraba la conformidad por encima de todo. Su aislamiento profesional se agravó por las dificultades personales que fueron amplificadas por el implacable escrutinio mediático de la época. Aunque Jean Muir continuó trabajando en producciones más pequeñas, su promesa inicial fue irreparablemente dañada por el clima político implacable. Su historia, preservada en numerosas biografías e historias del cine, destaca las graves consecuencias de la rebeldía en una época en la que el costo de la libertad artística se medía en carrera y reputación. Donald Woods. Donald Woods desafió las rígidas expectativas de Hollywood al negarse a alterar su identidad para encajar en estereotipos preconcebidos. Como un actor de talento excepcional, su insistencia en mantener su nombre verdadero y herencia chocó con el deseo de la industria de realizar alteraciones más comerciales. Documentos históricos de Warner Bros. Y Columbia relatan cómo sus demandas de autenticidad fueron recibidas con resistencia. Informes indican que repetidamente se le ofrecieron papeles que diluían su identidad en favor de un heroísmo genérico. Su determinación de mantener su personaje original llevó a una eliminación gradual de las grandes producciones, con los directores de casting favoreciendo a estrellas más maleables. Las críticas de mediados de los años 40 destacan sus poderosas actuaciones que contrastaban marcadamente con las imágenes sanitizadas propagadas por los estudios. Las biografías describen su trayectoria como marcada por conflictos repetidos con poderosos ejecutivos que valoraban la imagen sobre la individualidad. Los artículos de periódicos de la época ilustran a un hombre atrapado en una batalla entre la convicción personal y una industria que valoraba la conformidad. Su lucha sirve como un recordatorio contundente de los desafíos que enfrentan quienes se atreven a desafiar las normas tradicionales. Donald Woods sigue siendo una figura convincente cuya búsqueda de autenticidad le costó caro en una industria impulsada por la conveniencia comercial. Leif Erikson. Leif Erikson, una vez una estrella en ascenso en Paramount, sufrió una dramática caída en su carrera después de negarse a participar en los romances fabricados que favorecían los equipos de publicidad del estudio. Veterano condecorado de la Marina, regresó a Hollywood con la expectativa de representar una imagen heroica acorde con su servicio. Sin embargo, los ejecutivos del estudio insistieron en emparejarlo en subtramas románticas artificiales que chocaban con su verdadera personalidad. Informes históricos revelan que su negativa a participar en estas narrativas orquestadas llevó a una erosión gradual de su atractivo en pantalla. Las revistas comerciales de finales de los años 40 detallaron los debates internos dentro del estudio sobre sus futuros papeles. Los críticos señalaron que su natural gravedad y auténtico trasfondo militar fueron socavados por el melodrama forzado. A pesar de su innegable talento y una base creciente de admiradores, la pérdida de control creativo sofocó el impulso de su carrera. Entrevistas con personas conocedoras de la industria más tarde relataron su frustración y la eventual decisión de alejarse del glamour de Hollywood.
Su historia está documentada en varias historias del cine como un ejemplo conmovedor de una estrella relegada por las rígidas expectativas corporativas. La lucha de Leif Erikson subraya los desafíos que conlleva mantener la integridad personal en una industria que exige conformidad con sus imagen en constante cambio. Florence Rice. Florence Rice, una actriz prometedora en MGM, enfrentó las brutales consecuencias de desafiar los encasillamientos en una era que valoraba la belleza convencional y los roles predecibles. Hija del legendario escritor deportivo Grantland Rice, se esperaba que encarnara la imagen idealizada que el estudio había creado para sus estrellas. Decidida a afirmar su individualidad, rechazaba repetidamente papeles que la encasillaban en el arquetipo cliché de la rubia tonta o el interés romántico secundario. Comunicaciones confidenciales de estudio de principios de los años 40 revelan que sus exigencias por papeles más sustantivos y desafiantes fueron recibidas con resistencia por parte de los ejecutivos. Críticas detalladas de sus actuaciones en películas menos conocidas indican que su talento a menudo era eclipsado por la incapacidad del estudio de conciliar sus ambiciones con sus estrategias de mercado. Columnas de periódicos de esa época relatan cómo su carrera, que una vez estuvo llena de potencial, se evaporó gradualmente mientras MGM optaba por centrarse en rostros más maleables. Fuentes biográficas señalan que la determinación de Florence Rice de mantenerse fiel a sí misma resultó, en última instancia, en su exclusión de proyectos importantes. Su desaparición del centro de atención sigue siendo una de las tragedias más silenciosas de Hollywood, una historia de promesas perdidas ante la presión implacable para conformarse. Su legado sirve como un recordatorio sombrío de los sacrificios hechos por aquellos que se atrevieron a desafiar una industria construida sobre un control rígido y imágenes predecibles. Greta Garbo. La reclusión se convirtió en su sello después de alejarse de MGM a mediados de 1941. Para entonces, ya había reformulado la mitología de Hollywood con películas como Anna Christie en 1930 y Camille en 1936. El contrato de MGM requería que las estrellas asistieran a fastuosas giras de publicidad. Sin embargo, en octubre de 1938, ella se negó a realizar una gira de promoción europea de 9 ciudades, citando agotamiento y un deseo de privacidad. La correspondencia del estudio de ese año revela que los ejecutivos la calificaban como poco cooperativa y se preocupaban por las oportunidades de marketing perdidas. Después de completar su última película, La mujer de dos caras, en mayo de 1941, rechazó la oferta de MGM de una renovación de 5 años, permitiendo que su contrato expirara el 30 de junio. Informes de periódicos describieron una tensa reunión en la oficina de Louis B. Mayer, donde Garbo insistió en que nunca volvería a la pantalla. Su famosa frase, "Quiero estar sola", se había hecho realidad, y se retiró a Nueva York, viviendo tranquilamente hasta su muerte en 1990. Los biógrafos señalan que su retirada asestó un fuerte golpe a la lista de prestigio de MGM, ilustrando el precio que pagaban los estudios cuando una estrella de primera línea rechazaba su imagen y demandas meticulosamente guionizadas. Louisa Reiner. 2 premios de la Academia en 2 años no pudieron protegerla de la ira del estudio. Después de ganar el premio a la mejor actriz por El Gran Ziegfeld en 1936 y The Good Earth en 1937, Reiner chocó con MGM sobre sus siguientes asignaciones. A finales de 1938, rechazó el papel principal en Marie Antoinette, considerando que el guión era históricamente inexacto. Memos del productor Irving Thalberg describieron intercambios acalorados en diciembre de 1938, donde Reiner argumentó por papeles más matizados. Para febrero de 1939, MGM la suspendió, citando su falta de disposición para cumplir con obligaciones contractuales. Cuando se negó a un rodaje en el extranjero para una secuela planeada de The Good Earth, su contrato fue terminado en junio. Las publicaciones comerciales notaron que el estudio rápidamente la reemplazó con talento más joven, borrándola efectivamente de producciones importantes. A pesar de los intentos de revivir su carrera en Europa, Reiner nunca recuperó su lugar en Hollywood. Su experiencia destaca cómo incluso las estrellas mejor pagadas arriesgaban el exilio al desafiar los edictos del estudio sobre el reparto y el control creativo. Clara Bow, la sonrisa resplandeciente de la chica Ed, se desvaneció en medio de una tormenta de exigencias del estudio. El mayor atractivo de taquilla de Paramount en 1927 y 1928, Bow resistió un impulso hacia actuaciones y apariciones públicas más controladas. A principios de 1931, abandonó el set de The Secret Call después de negarse a seguir las instrucciones del director de rehacer una escena hasta que su agotamiento nervioso la obligó a recibir atención hospitalaria. Informes internos de Paramount la califican de emocionalmente inestable y citan su negativa a asistir a clases obligatorias de publicidad. A finales de 1932, tras una serie de colapsos personales y un divorcio muy público, el estudio optó por no renovar su contrato cuando expiró el 31 de diciembre.
Los artículos de prensa de la época hablaban de una estrella rota por su propia fama. Sin embargo, la decisión de Bow de rechazar giras promocionales forzadas y entrevistas guionizadas sentó un precedente. Hollywood no toleraría un comportamiento impredecible, sin importar cuán rentable fuera el talento. Se retiró tranquilamente en 1933, dejando una legado tanto de innovación cinematográfica como de los peligros de desafiar el control del estudio. Norma Talmadge, una reina de la era del cine mudo, se negó a aceptar las películas habladas y pagó con el olvido de su carrera. Talmadge dominó la taquilla desde 1917 hasta 1927 bajo un contrato con First National Pictures. Cuando el estudio le ofreció un lucrativo contrato de 5 películas a principios de 1929, condicionado a papeles hablados, ella lo rechazó, insistiendo en que las películas sonoras comprometían su integridad artística. Cartas internas del estudio de marzo de 1929 expresan frustración por su falta de voluntad para adaptarse a la nueva tecnología. Para agosto, se permitió que su contrato expirara y se retiró de la vida pública, admitiendo más tarde en una entrevista de 1932 que la transición le aterraba. La industria se movió rápidamente para adoptar el sonido, y la salida de Talmadge marcó una de las despedidas más dramáticas de la era. Aunque regresó brevemente para una gira teatral en 1931, su nombre desapareció de los créditos cinematográficos después de eso. Su historia ilustra las rígidas expectativas que los estudios impusieron a las estrellas para evolucionar en sus términos y las rápidas consecuencias para aquellos que se negaban. Claudette Colbert, una actriz sagaz, mantuvo su posición frente a las demandas del guión de Paramount. Después de ganar un Oscar por Sucedió una noche en 1934, a Colbert le ofrecieron un papel principal en Cleopatra al año siguiente. Cuando las reescrituras del guión redujeron a la reina a un personaje secundario, rechazó el papel en noviembre de 1935. Los registros del estudio muestran que Paramount intentó disciplinarla suspendiendo su salario durante 2 meses. En agosto de 1937, ella presentó una demanda por incumplimiento de contrato buscando $1 millón, argumentando que el estudio la había obligado a participar en proyectos por debajo de su estatura. Los periódicos industriales describieron su acción legal como audaz, pero señalaron que incitó a otras estrellas a cuestionar sus propios contratos. Para abril de 1938, negoció la liberación de su contrato a largo plazo y comenzó a trabajar como freelance, asegurando papeles destacados en Columbia y MGM posteriormente. Su maniobra no solo preservó su carrera, sino que también indicó a Hollywood que incluso una actriz principal podía desafiar los guiones de los estudios y salir fortalecida.